Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la unidad número 2 del curso de manejo de suelo, que lleva por nombre Introducción a la conservación de suelos. Esta es la parte del descriptor del ramo, que tiene detalles de los criterios de evaluación, aprendizaje esperado, contenido. Los aprendizajes esperados para esta parte del ramo, segunda unidad, es determinar diferentes elementos que participan en los procesos de la degradación de los suelos y tipos de control preventivo y remedial a aplicar, considerando prácticas y principios de la conservación de suelo. Contenidos mínimos que vamos a ir viendo, principios y elementos de la conservación de suelos, elementos que participan en la degradación de los suelos, diversos tipos de erosión, tasas de erosión en los suelos, efecto y consecuencias de la erosión en suelo, aptitudes agrícolas de suelo, capacidad de uso y categoría para riego. Introducción. ¿Qué es la conservación del suelo? Bueno, en la agricultura, en la ganadería y la silvicultura es un conjunto de prácticas aplicadas para promover el uso sustentable del suelo. Según la FAO, es la aplicación de métodos apropiados del manejo del suelo que ayudan a invertir la degradación de recursos de suelo, agua y biológicos para aumentar la producción de cultivos y ganadería. Técnicas de conservación de suelo. Las prácticas agronómicas de conservación buscan prevenir la erosión del suelo mediante las modificaciones en el método de cultivo de diversas especies. Para este efecto se realiza un manejo integral de la fertilidad del suelo y de las labores culturales. Acá hay un ejemplo de cómo, por ejemplo, se hacen cultivos en contorno para que el riego, se supone que esto va con una pendiente hacia el lado derecho. Para que el agua no avance hacia el lado derecho es que se hace en surco y con contorno para que el agua no erosione tanto. Principales técnicas de conservación. Curvas de nivel, las que vimos recién. Esto es para que el agua no vaya muy rápido y vaya erosionando el suelo superficial. Cero labranza. Con este fin, nosotros evitamos el pasar tanta maquinaria agrícola, le devolvemos de alguna cierta forma el grado de fertilidad al suelo con las sobras de los cultivos anteriores. Barreras vivas y muertas, como se ve en la foto, y esto es para que también cuando se hace en lomajes o en partes con mucha pendiente, el agua de riego no vaya a ir bajando y vaya a ir desarmando esta parte de las pequeñas como terrazas que se hicieron ahí, y esto produzca entonces la degradación del suelo. Rotación de cultivo. Obviamente que también nos sirve el tema de la rotación de cultivos porque hay muchos cultivos que absorben muchos nutrientes del suelo y por lo tanto dejan los suelos con poco aporte de ese nutriente. Por lo tanto, ir haciendo rotación de cultivos nos sirve para mantener una mejor fertilidad en nuestro suelo. Terrazas. Lo mejor para hacer cultivos en mucha pendiente es hacer terrazas. Con eso evitamos la erosión del tipo de las lluvias y el riego que ocasionaría que esto estuviera en pendiente. Incorporación y manejo de coberturas vegetales. Sabemos que cuando preparamos un suelo nosotros, y este suelo que ha descubierto está sujeto a las posibles erosiones que puedan ocurrir. En este caso, si nosotros mantenemos una cobertura vegetal, evitamos entonces que el suelo se erosione. Finalmente, todas las prácticas conservacionistas que podamos hacer para poder conservar el estado de nuestro suelo. Delante, en la diapositiva anterior a la anterior, había puesto la palabra erosión en mayúscula y negrita. ¿Por qué? Porque la erosión es el principal enemigo de la conservación de los suelos y el principal factor que ayuda a la degradación de los suelos. Y por eso vamos a hablar mucho en esta unidad sobre lo que es la erosión de los suelos. Y para eso vamos a hablar de qué es la erosión primero. La erosión de los suelos es un proceso que afecta a la capacidad productiva del suelo por deterioros que puede ser del tipo físico, químico o biológico. La degradación de los suelos es uno de los principales problemas que enfrenta el planeta, siendo América Latina el continente más afectado por esto. La degradación es un proceso que provoca la pérdida de la capacidad productiva por deterioro físico, químico y biológico de los suelos, como lo habíamos dicho anteriormente. Las causas pueden ser de origen natural,
o marcadas por una índole antrópica. Antrópica se refiere a un proceso desarrollado por el humano o por la acción del hombre, ¿cierto? Y esto se debe a la mala utilización del suelo arable por las prácticas inadecuadas de cultivo. O sea, imagínense, en el mundo tenemos, gracias a la mala utilización del suelo arable por las prácticas inadecuadas del cultivo, un 35% de erosión de suelos erosionados por esta práctica. Por el sobrepastoreo de los animales, un 34% de erosión de esos suelos. Y por la deforestación, un 20%. Si ustedes suman todo eso, les da 89%. Y el otro 11% de los suelos son aptos y sin limitaciones para cultivos y no necesitan de mejora alguna. Solo el 11% de los suelos a nivel del mundo no tienen limitaciones. ¿Ya? Algunos expertos sostienen que la formación de 1 centímetro de suelo en profundidad transcurre en no menos de 1000 años. O sea, se necesitan 1000 años para formar 1 centímetro de suelo. Ese centímetro de suelo que ustedes ven ahí. Y en Chile, según los estudios, ese centímetro de suelo se ha perdido en un periodo no mayor a 5 años. O sea, en Chile podemos perder 1 centímetro de suelo en 5 años que se produjo en 1000 años. O sea, una locura, ¿cierto? ¿Por qué lo podemos perder? Porque más rastrojos, si no saben lo que son los rastrojos, son aquellos producto desecho que queda sobre el suelo agrícola luego de haber cultivado un vegetal. Entonces uno tiene varias opciones para ese rastrojo. Uno lo puede sacar, uno lo puede invertir en el suelo o lo puede quemar. Y la quema es lo peor que uno puede hacer. Entonces la quema rastrojo produce la quema de toda esta parte superficial del suelo. Araduras de inversión. Pasar mucho arado que revuelve el suelo y quita la primera capa, que es como la capa más fértil de nuestro suelo. Barbechos desnudos, dejar el suelo que se recupere en términos de fertilidad por un tiempo de 4, 5, 6 meses, pero dejarlo desnudo, descubierto, sin una capa vegetal. Eso produce también que las lluvias, los vientos erosionen el suelo. Y etcétera, porque existen otros también tipos de efectos que son producidos normalmente por el hombre que pueden romper este primer centímetro de capa del suelo. Cuando hablamos de los suelos de Chile, podemos hablar que en Chile existen 75 millones de hectáreas. Este es un estudio que se hizo para ver realmente la degradación que había en los suelos chilenos, ¿ya? Un estudio que debe haber involucrado muchísimo dinero, muchísima gente y muchísimo tiempo, ¿ya? Se logró establecer que en el territorio nacional continental tenemos 46% de suelos improductivos, o sea que por ningún lado tenemos la forma de producir algo agrícolamente hablando, y el otro 54% es suelo productivo. De ese 54%, solo el 6% es arable y el 29% solo no arables, y lo que resta, porque ahí obviamente tenemos un 35%, son suelos que en general se producen pero se ocupan de otra forma, ¿ya? Por ejemplo, caminos, bodegas, etcétera, ¿ya? Entonces, solo 6% con capacidad arable y el otro 29% no arable. De ese 29% que no es arable, el 18% está destinado a la forestal, el 8% al forestal ganadero y el 3% solo a ganadero, ¿ya? Y de ese 6% arable, solo 1% se puede cultivar sin limitaciones, o sea, son suelos 100% listos para el cultivo. En cambio, los otros cultivos normalmente tienen limitaciones. ¿Cuáles pueden ser esas limitaciones? Por la naturaleza y el material parental del que están hechos, que no sean muy profundos, que tengan mucha pedregosidad, la topografía, por lo tanto tengan mucha pendiente, por ejemplo, o problemas que vengan con problemas de la desertificación, ¿ya? Por lo tanto, solo el 1%, todos los suelos de Chile, podríamos decir que son cultivos sin limitaciones. En esta otra imagen podemos ver que la erosión que existe en los suelos de Chile, en promedio, desde la erosión que es moderada, la que es severa y la que es muy severa, tenemos los siguientes datos.
En la parte norte, el 80 y 70% más o menos tiene erosión entre moderada, severa y muy severa. En la zona centro, que abarca desde la tercera hasta la del Biobío, de los ríos más o menos, 50%. En el sur, la anterior era hasta Ñuble. En el sur, Biobío, la Araucanía y Aysén, 20%. Y en el extremo sur, que es Magallanes, 31% de erosión. Por lo tanto, del suelo disponible, no de todo el suelo, acá estamos ya hablando del suelo disponible, el 64% del suelo disponible tiene erosión en promedio moderada, severa y muy severa. Podemos decir entonces que casi el total de las tierras agrícolas en Chile presentan cierto grado de erosión, algunas mucho más erosionadas que otras, ¿cierto? Y por distintos problemas que ya lo habíamos visto. La erosión en Chile se da normalmente por malas prácticas, sobre todo en el manejo del suelo y del agua. Esto que ustedes ven aquí es dejar el suelo desnudo en un lugar con mucha pendiente y con posibilidades de que la lluvia, por ejemplo, o el riego pueda producir lo que vemos en este momento. Transporte de partículas, erosión del suelo, no hay ninguna capa vegetativa, como ustedes pueden ver, en comparación a lo que se ve un poquito más lejos, y esto son malos manejos finalmente que se producen por el hombre. Existen igual esfuerzos por detener la degradación de suelo. El Ministerio de Agricultura, el SAC en línea, tiene proyectos para ayudar para que no degrademos el suelo y no tengamos después suelos que no podamos cultivar. Pero muchas veces los productores se resisten a adoptar estos cambios porque, la mayoría de las veces son por falta de conocimientos, ¿cierto? De pensar que esto es eterno, de que el suelo no, si el suelo está ahí, siempre va a estar ahí, siempre nos va a servir, y un poquito de ignorancia en algunas personas, y porque normalmente todos los esfuerzos por de no degradar los suelos necesitan una inversión adicional, y en eso muchos productores no están muy de acuerdo. ¿Ya? Así que esta es la clase del día viernes, que es un tema bastante introductorio a lo que vamos a empezar a ver, que tiene que ver con la degradación de los suelos, la erosión, capacidad de uso, etc. Chicos, que estén muy bien, nos estamos viendo.